¿Qué tal, señoras y señores? Un saludo y muy buenos días al comienzo de una nueva jornada aquí en Jerez al Día, viernes 14 de abril. Ya lo han visto, hace un tiempo excelente, el sol luce. Pero claro, a lo mejor lo del tiempo excelente habría que entrecomillarlo, porque realmente el campo se asfixia. Y así lo aclara, lo denuncia la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, que asegura que la sequía asfixia ya al 60% del campo español y produce pérdidas irreversibles en más de 3,5 millones de hectáreas de cereales de secano. Hablaremos de la problemática de toda Andalucía, pero especialmente en esta comarca del Guadalete. Estará con nosotros Miguel Pérez, secretario provincial de COAG. Y también tenemos que hablarles en esta oportunidad de algo tan cotidiano en estas fechas como es la declaración de la renta. Y en este sentido, Cáritas Diocesana invita a ayudar por dos en la declaración de la renta. Ante el comienzo del periodo para realizar esta declaración, desde Cáritas lanzan la campaña con el lema "No cuesta nada ayudar por dos". En realidad es una X, no es un por, para animar a las personas contribuyentes a marcar de manera conjunta las dos casillas de asignación tributaria, la de fines sociales y de la Iglesia Católica. Y también hoy vamos a hablarles de la plataforma de afectados por radioterapias del Hospital de Jerez, que ha remitido una misiva a Eva Pajares, que es la delegada territorial de Salud y Consumo de Cádiz, sobre todo para que revise el pliego de condiciones precisamente de estos usuarios. Por ejemplo, desde la plataforma se quejan de que estos usuarios tienen que ir en ambulancias concertadas por esa delegación, donde suelen ir hasta 3 pacientes más sus acompañantes. Y hoy vamos a hablarles del sindicato Comisiones Obreras, pero no desde un punto de vista sindicalista, sino desde el cine. Es curioso, pero es así. Y es que en esta oportunidad de Comisiones Obreras Cádiz ha llevado a cabo, o está llevando a cabo, un certamen que ha puesto en marcha dentro del programa Dipoactiva con la Diputación de Cádiz. Un certamen denominado Pan y Rosas, que va a premiar la realización de vídeos cortos por la igualdad. Y también hoy vamos a hablarles de eso que llaman jornadas de las masculinidades, de las que ya les hemos hablado aquí en Jerez al Día y que siguen adelante. Los claustros acogen desde ayer estas primeras jornadas andaluzas sobre masculinidades igualitarias para generar un espacio de encuentro y diálogo sobre el papel de los hombres en la construcción de una sociedad igualitaria sin ningún tipo de machismo. Recordaremos cómo fue precisamente el acto de apertura de estas jornadas. Que nunca llueve a gusto de todos es algo que se sabe, que es algo que está tan manido, ¿verdad? Pero fíjense en el tiempo, ¿cuándo fue la última vez que llovió? Esto es más preocupante de lo que parece, porque salimos a la calle, vemos el día soleado y decimos: ¡ay, qué buen día hace! Miguel Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Sin darnos cuenta de que en realidad ese sol continuado, esa ausencia de lluvias, es una auténtica ruina para el campo y por ende para todos. Pues sí, tiene la cara que, bueno, el buen tiempo es bueno para muchos sectores, ¿no? Fundamentalmente para el turístico y la hostelería y todo lo que se mueve alrededor del turismo. Pero la verdad que tiene una cara B muy negra, que en Andalucía, bueno, en toda España, pero evidentemente en esta zona que tenemos altísimas temperaturas en verano y épocas estivales muy amplias, si no tenemos lluvias en cantidad y que además nos caiga de una forma adecuada, pues en el campo lo pasamos muy mal. Y estamos ya en una situación límite, y por eso hemos mandado ese comunicado de prensa pidiendo que se convoque la mesa nacional, en fin, que empecemos a echarle a esto una pensada, porque la situación es bastante mala. Claro, a ver, es que cuando tú vienes aquí representando a COAG, tú eres el secretario provincial de esta coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos, cuando tú dices, vengo a hablar del campo, nos pensamos que eso nos queda como lejano. Y siempre digo lo mismo, siempre lo recuerdo, si el campo muere,
muere la ciudad, muere la sociedad. Claro, ¿no? Es que yo creo que a veces se olvida que los alimentos vienen del campo. Hablar de agricultura es hablar de alimentación. Y aunque nos quede, siempre ha habido como una barrera, ¿no? Disociado lo que es el mundo rural del mundo urbano, están íntimamente relacionados y condenados a estar relacionados a diario. Mientras que la alimentación venga del campo, pues estamos, bueno, pues tenemos que echarle una pensada al mundo rural en su conjunto y a lo importante que es la agricultura y la ganadería para nuestra sociedad, ¿no? Un sector que nosotros decimos que evidentemente es estratégico y como tal hay que tratarlo y por eso demandamos continuamente una serie de medidas para que nuestro sector, en nuestro caso gaditano, pues siga vivo y siga surtiendo en cantidad y en calidad alimentación suficientes para la sociedad gaditana y para la sociedad en su conjunto. Un detalle, solo un detalle, que puede resultar incluso gráfico de cuál es la situación, es que mañana el obispo de Jerez, José Rico Pavés, va a dar una misa pidiendo la lluvia. O sea, fíjate en qué punto estamos. Suena a otros tiempos, ¿verdad? Suena a tiempos cuando... Pero bueno, es un síntoma de la desesperación que hay y que de verdad está calando el asunto ya socialmente. Bueno, nosotros tenemos una provincia que tiene una virtud, que tiene mucha capacidad de embalse. Y por ahora, para uso de boca, para lo que es uso doméstico, no va a haber corto. Ahora recientemente se ha celebrado lo que es el comité de gestión de la zona del Guadalete-Barbate y por ahí podemos estar tranquilos por ahora. Pero sí es verdad que en agricultura tenemos ya restricciones. En la zona donde estamos, en la zona del Guadalcacín, de 5.033 metros cúbicos que tenemos asignados por hectárea como dotación, ahora mismo estamos en 3.500, o sea, tenemos una restricción importante. Y no tan lejos de aquí, la zona de Guadalquivir, solamente tienen 700 metros cúbicos, con lo cual sacar adelante las cosechas va a ser muy, muy difícil, ¿no? Y bueno, que lo haga el obispo se agradece y toda ayuda es poca. Cada uno en su plano personal de creyente o no creyente. Pero bueno, no viene mal. ¿Te acuerdas cuando éramos pequeños, que yo creo que tú eres de mi quinta, y cantábamos aquello de que llueva la Virgen de la Cueva? Se decía, ¿eh? Sí, porque sí, es verdad que hace falta. Sí. Lo que pasa es que vivimos en un mundo de redes sociales, un mundo, esta sociedad líquida, ¿no?, de tecnología, en que se nos olvida que el auténtico tesoro, el oro azul, es el agua. El día que falte el agua, apaga y vámonos. El agua, y en nuestra tierra mucho más. Nosotros tenemos aquí una vocación de riego, además histórica, milenaria, y tenemos, como decían los romanos, ese animus regandi, ¿no? Y Andalucía es un referente que no se suele entender en Europa, que tiene otro tipo de agricultura, que depende de la climatología directamente, no embalsa agua porque tienen esa continuidad en lluvia, ¿no? Tiene otro tipo de climatología. Y aquí es fundamental el agua, no solamente para la vida diaria, sino para que la agricultura, la agroindustria que genera muchísimo empleo, mucho dinero, pues siga adelante. Y la verdad es que tenemos que organizarlo. Bien, yo tengo aquí un pliego, una nota de prensa que habéis enviado desde COAG. Son 12 folios. Yo los he impreso todo. Evidentemente no me va a dar tiempo, Miguel, a repasarlo contigo, porque como dato genérico, como gran titular, es que decís creo que con toda la razón del mundo, porque si no sois vosotros parece que prácticamente nadie habla del tema, que la sequía asfixia ya el 60% del campo español. 60% del campo español, y produce pérdidas irreversibles en más de 3,5 millones de hectáreas de cereales de secano. Es decir, más de la mitad del territorio nacional va a sufrir pérdidas irreversibles. Y además, por desgracia, esas cifras irán en aumento, porque vemos que el mes de abril va a pasar sin pena ni gloria, y porque, por desgracia, también las previsiones de la AEMET, pues son que el mes de mayo no va a ser bueno. No va a ser bueno, y mientras más nos vamos acercando al verano, evidentemente menos probabilidad de lluvia tenemos, y si llueve normalmente mal, torrencialmente. Con lo cual el panorama que nosotros auguramos es que no es bueno, y esa cifra, por desgracia, seguirá creciendo. Estamos en una situación crítica en los cereales, evidentemente, que muchos no van a llegar a fin de ciclo, con lo cual no van a obtener cosechas,
y otros, si le lloviera algo más adelante, pues podrían salvarse en parte, pero va a ser un año malo de cereales. Y luego los cereales tienen una repercusión directa también en la ganadería. El encarecimiento, la guerra de Ucrania, todo está ligado, está en un mercado muy globalizado y esto significa altos costes de producción también para los ganaderos. Claro que aquí se junta el hambre con las ganas de comer y nunca mejor dicho. ¿Qué dice la gente del campo por el tema de la lluvia? ¿Lo achaca a una cuestión del cambio climático? Oye, que estoy escuchando hasta teorías conspiranoides de que si se está fumigando la atmósfera con no sé qué químicos para evitar, para disolver las nubes de lluvia. ¿Esto lo valoráis la gente del campo? ¿Esto es cierto? ¿Hay algo de eso? Hay ciertas opiniones. Nosotros no tenemos datos científicos ni ciertos ni pero oficiales. ¿eso os preocupa? Es decir, un poco, a ver, hay una sequía, es pertinaz, es pertinente, pero ¿se preocupa la COAG? Pregunto, Totalmente, de saber claro. por qué se produce este periodo tan prolongado de sequía. Nosotros tenemos muy presente el cambio climático, no ahora, del cual habla todo el mundo, sino llevamos muchos años hablando de esto y lo hemos asumido como algo que es cierto, que está ocurriendo. Pero que está ocurriendo es que estamos viviéndolo en vivo y en directo. Otra cuestión diferente en donde hay una discusión científica es en el origen del cambio climático, si el hombre es el que está ayudando o si esto adolece a un simple cambio de ciclo, que es histórico, ¿no? También. Bueno, es una cuestión menor. Al fin y al cabo, lo que tenemos es un cambio climático, que tenemos que poner soluciones y lo que esté en nuestras manos, pues ahí estaremos los agricultores comprometidos. La organización está comprometida con el cambio climático, con todas las medidas ambientales que se toman desde la política agraria comunitaria en Europa, con todas las medidas de ahorro de agua, de modernización. Ahí los agricultores yo creo que están haciendo un esfuerzo extraordinario. Y la mayoría de los agricultores hablan de este tema. Esporádicamente habrá que hablar de estas teorías extrañas que hay, de otras cuestiones, y la gente también lo hace con un sentido práctico. Saben que llueve o no llueva no está en manos del ser humano, menos mal, dicen algunos, menos mal, y que lo que hay que hacer es planear el asunto del agua. El asunto del agua es estratégico y no solamente hay que hablar de agua en sequía, hay que hablar de agua constantemente. Y hay que planear las inversiones a corto, medio y largo plazo para que cuando llegue este tipo de situaciones las podamos afrontar de la mejor manera. Aquí hay obras pendientes, que el otro día estuvimos en una reunión con la Delegación de Agricultura, que yo creo que nos van a venir muy bien. La depuradora de Jerez, sin ir más lejos, suelta 19 hectómetros cúbicos de agua. Eso es mucha agua, mucha agua. Se puede regar mucho campo con esto. Con un simple terciario, que no es barato, que es caro, que son obras caras, pero que son obras estratégicas, ese agua se podía aprovechar para la agricultura. Se está tirando directamente al Guadalete. Lo pongo como un ejemplo, pero hay otros ejemplos que pueden, de alguna forma, cerrar el círculo del uso integral del agua, de forma que hagamos el máximo aprovechamiento y no lo pasemos mal cuando llegue esta época. Bueno, ya ahí entramos en el melón, si quieres que podemos calar del agua del norte, ¿no? ¿Por qué no viene hacia el sur? ¿Cuánta agua vierte, por ejemplo, un río como el Ebro al mar directamente, cuando ese agua del norte de España, que afortunadamente es caudalosa, ¿no? ¿Por qué no viene hacia el sur? Ese es un debate complejísimo, porque nosotros porque es tan costoso a nivel de infraestructura. Es costoso. En algunos casos, nosotros tenemos compañeros que le pasan colindando con el Ebro, la parcela le pasa el agua y no tienen regadío. Sin embargo, se está hablando de trasvase. Nosotros creemos que es un buen mecanismo, pero que tiene que ser el último mecanismo. Aprovechemos el agua que tenemos cada uno de nosotros en nuestras cuencas, en nuestro territorio, y una vez que falte, hablemos de ese tipo de obras faraónicas que son muy costosas y además medioambientalmente también tiene un impacto, porque estamos trabajando vida de una cuenca hacia otras cuencas que son ajenas a la primera. En fin, que esto es un debate desde el punto de vista hidrológico muy complejo, que nosotros no nos negamos evidentemente porque hay cuencas que lo necesitan, ¿no? Y bueno, es uno de los asuntos que hay que tratar en ese debate constante que hay que tener sobre el agua. Sin duda alguna. Bueno, a ver, se dan prácticamente por perdidas las cosechas de trigos y cebadas en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, en las zonas más áridas de Aragón, Cataluña y Castilla y León.
señor. ¿Esto es tal cual? Sí, en mayor o menor medida, depende del trigo si se ha sembrado más temprano o más tarde, pero con las previsiones que tenemos posiblemente vamos a tener una pérdida con altísimos porcentajes y en muchos casos en el 100%. Con lo cual, cuando termine el ciclo de cada cultivo tendremos que hacer una evaluación económica aproximada para saber qué impacto tiene la sequía ahora mismo en la agricultura española, andaluza y gaditana, en nuestro caso concreto. ¿Qué sucede para que lo podamos entender? Por ejemplo, cuando ahora mismo está ya cercano a espigar el trigo, si no llueve, se espiga antes, ¿no? Y entonces la cosecha es mala, porque no, digamos, no evoluciona la planta como tiene que evolucionar, ¿no? Y madurar como tiene que madurar, ¿no? La falta de humedad, yo tengo un miembro de la ejecutiva que lo explica muy bien. Dice, ustedes prueben a no regar las macetas que tienen en casa, ya está. Y vean cómo reacciona la planta. Esto lo trasladamos al campo. Bueno, pues las plantas lo que hace primero, con la idea de protegerse, sobrevivir la planta, en el caso, por ejemplo, de los frutales, en el caso del viñedo, y para esperar mejores circunstancias y deja de producir fruto. Y en el caso de los cultivos anuales, pues bueno, pues no termina el ciclo correctamente por falta de humedad y ese esfuerzo que se le pide a la planta finalmente para que tenga trigo, en el caso de los cereales, por ejemplo, pues no lo termina y no produce trigo. No produce trigo, se queda además enano, se quedan pequeños, son plantas que tienen un déficit y como seres vivos pues responden como tales. Claro, tenemos, por ejemplo, en la zona de la Campilla jerezana, por poner ejemplos de cultivos de secano, tenemos el trigo, la cebada, tenemos también el girasol, ¿no? Que ahora es el momento de que llueva también para que agarre con fuerza y que nazca bien en el terreno, ¿no? Ya el girasol ha tenido una mala nacencia y ha habido en muchos casos que resembrar además con una semilla que está carísima. No solamente la semilla, el gasoil, las maquilas, los abonados. Y la verdad es que, bueno, tanto cereales como girasol, que son típicos aquí en la zona de la campiña, lo están pasando muy mal. Y nada más que hay que darse una vuelta por el campo, como están cambiando de color aceleradamente y como se están quedando pequeños y vamos a tener un mal año, sin duda. Además se nota, cuando el trigo no crece lo suficiente, se queda pequeñito, espiga muy pronto y no tiene un buen fruto, que es en definitiva lo que interesa. Eso en lo que respecta al secano. Pero es que, claro, evidentemente, la falta de lluvia afecta a todo. El regadío, por ejemplo, cultivos como el maíz, el arroz o el algodón. El algodón, que también tenemos una zona algodonera muy rica en la campiña de Jerez. Claro, aquí todavía tenemos la suerte de poder sacar con esos 3.500 metros cúbicos, producir algodón. Todavía tenemos la suerte. No, como lo decía antes, no estamos tan mal como la zona del Guadalquivir, porque allí con 700 metros cúbicos la verdad que no pueden sacar adelante el cultivo. Pero son cultivos exigentes a la hora del agua. Un algodón nos podemos ir de 3.500 metros cúbicos arriba, el maíz necesita todavía más agua. Y, hombre, son cultivos típicos aquí. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que el agricultor se tiene que reprogramar. Igual algunos se tendrá que ir a otro tipo de cultivos menos exigentes, jugar con los barbechos, en fin, condensar el agua que no gastan algunos agricultores como cupo, asumirlo otros agricultores mediante traspaso de los derechos que tienen cada uno en su comunidad de regantes, y lo que hay es una alteración de un diario normal o de un año normal, se ve todo absolutamente alterado. El tema de la ganadería, lógicamente, si el pasto no es bueno, por ejemplo, cabañas como la ovina van a padecerlo directamente. Si el pasto no es bueno, directamente no hay pasto. Aquí nosotros somos muy importantes en la provincia en la ganadería extensiva, no solamente en ovino, también fundamentalmente en vacuno extensivo, el caprino también, que depende mucho de salir al campo, y en el momento que no hay pasto, la consecuencia, lógicamente, de forma inmediata es que el ganadero tiene que aportar pienso. Claro. ¿En qué coyuntura? En una coyuntura de falta de cereales, que es la base de los piensos. ¿Cuánto vale un kilo de pienso, para que nos hagamos una idea? Depende, porque esto va ahora, ¿cuánto puede estar un kilo de pienso? Esto va por compuesto. Pero de medio euro para arriba seguro. Va por compuesto, eso se hace a la carta, dependiendo de la ganadería, dependiendo del ganadero.
fin, que no un pienso no está compuesto, no es uniforme para toda la ganadería. Depende si es vacuno de leche, si es ganado extensivo, depende del momento del año. Lleva una parte de fibra, otra parte de proteína, en fin. Esto sí, pero que te tienes que gastar para alimentar, por ejemplo, a una oveja, ¿vale? 2-3 euros al día te tienes que gastar. Seguro, claro, seguro. y ahora la pregunta es, ¿cuánto produce? Claro. ¿Qué leche produce esa oveja? Claro. A lo mejor produce la mitad. Suelen producir menos. El precio de la leche, aun cuando le ha subido al consumidor, al ganadero no le ha subido proporcionalmente a lo que le han subido los costes, con lo cual el ganadero está, yo creo que peor que nunca. Y ahora el problema, que yo creo que es un puntillazo de la sequía, ¿no? Que le viene muy mal en ese doble sentido, ¿no? Primero, por el incremento de costes derivado por el incremento de precios de los cereales, y por otra parte porque no pueden pastorear, no pueden salir al campo porque no hay pasto por el tema de la sequía. Tema, por ejemplo, que también es curioso, el de los apicultores. Hombre, es decir, tenemos en la zona muy buena miel de una calidad excelente, pero claro, falta la vegetación adecuada, falta la flora lógica a estas alturas del año por la falta de lluvias, y eso afecta también a las abejas. Perdón, si no hay una floración adecuada del campo, pues la abeja no tiene comida. ¿Qué es lo que están haciendo los apicultores? Pues alimentando extraordinariamente, igual que el ganadero, además está considerada una ganadería, alimentando extraordinariamente a las colmenas, pues con geles de azúcares, con hidromiel, en fin, cada uno con lo que puede. Pero el otro día hablando con un apicultor compañero que tiene una explotación media, significaba que el aporte extraordinario en alimentación para sus abejas eran unos 1.000 euros cada 15 días. Esto de forma extraordinaria. O sea que a esto hay que añadirle, bueno, pues que vamos a tener una mala cosecha porque la abeja igualmente se resguarda, deja de producir, deja de tener descendencia, en fin, lo que hace es intentar aguantar ese tirón. Como una especie de hibernación. De hibernación. Se mete ahí en la colmena, venga, que no llueve, que no hay flores, que no hay vegetación. Intenta aguantar para que vengan mejores condiciones para el año que viene. Estaba también revisando los datos, hay un estudio, para que se hagan una idea de lo que estamos hablando, entre los años 1991 y 2020 hay una media de lluvias. Bueno, pues en estos momentos es un 20% más baja que en todo ese periodo de casi 30 años. Sí, señor. Esos son los datos que más nos asustan. Es que es terrible. Claro, porque la pregunta es si estamos ante un ciclo normal de sequía. Bueno, pues lo enmarcamos lo acotamos, ¿no? Es un paréntesis. Y hay un antes, llega el ciclo, sabemos que va a terminar. Esto era lo histórico, ¿no? Lo clásico. El problema es que la estadística, si tiramos de ella hacia atrás, es que lo que observamos es que hay una curva descendente. Y una curva que además no tiene ningún tipo de pico extraordinario, sino que año tras año está lloviendo menos, acompañado también de un incremento de temperaturas medias, ¿no? Que esa es otra, ¿eh? Que vamos batiendo el récord. calor que está haciendo. O sea, sequía con mucho calor. Nos vamos acostumbrando ya a esa palabra de el mes de tal batimos récord en cuanto a la temperatura media desde que tenemos datos históricos, ¿no? Datos estadísticos. Entonces, la situación, esa es la verdadera situación que nos preocupa. Si observamos también el nivel o la capacidad de embalsar agua en la provincia, cualquiera puede ver en embalse.net, en la página oficial, y vemos que en los 10 últimos años también la curva va descendiendo. Y ahora mismo estamos por debajo, un 30% de hace 10 años del nivel de embalse de agua. Esto es un tercio, que es mucha agua en la provincia. Es mucha agua porque además nosotros tenemos la suerte de tener grandes pantanos. Con lo cual estamos muy preocupados por esa tendencia que se enmarca en un periodo muy largo. Sí, porque además la previsión es que si ahora estamos en torno al 20% menos de lluvia que en los últimos 30 años, datos de media, es que se espera que suba al 25%. Claro, en todo lo que es el ejercicio de 2023. Por desgracia se están cumpliendo las previsiones, aquellas agoreras del cambio climático, que nos hablaban de ausencia de lluvia, aumento de temperatura, y se están cumpliendo además de una forma, en algunos casos, más acelerada de lo que nos decían. Entonces, ¿se seca Andalucía, Miguel? Si no tomamos medidas y aprovechamos, y en este tema, por ejemplo, los fondos los llamados de resiliencia, los Next Generation, este tipo de fondos europeos, no los sabemos aprovechar, porque estamos en un momento clave.
para afrontar el tema del agua de una forma integral, posiblemente estemos ante un antes y un después. Hemos disfrutado de agua a muy bajo precio, además la cantidad que nos ha dado la gana como ciudadanos, como agricultores, y yo creo que estamos entrando en otro periodo en donde nos tenemos que parar, pensar que estamos en una nueva situación y acometer planes que de alguna forma palíen la situación. Si no lo hacemos, yo creo que lo vamos a pasar mal. No, eso está clarísimo. Y que hay que hacer un estudio, sobre todo en el tema del agua embalsada. Ya comienza la campaña de desembalse. Comienza ya, en este mes de mayo. ¿Qué tipo de restricciones va a haber? Porque es seguro que va a haberlas. Hasta ahora lo que tenemos es la misma del año pasado. Por eso decía yo que en nuestra cuenca tenemos la suerte de tener agua todavía. En menos cantidad, evidentemente, que el año pasado. Pero ¿no sería lógico, pregunto, desde la ignorancia, prever un poco esto e ir guardando un poco de agua? Sí, no, tenemos restricciones. O sea, tenemos una restricción de los 5.033 metros cúbicos que tenemos por hectárea. La restricción se va a los 3.500 metros cúbicos. Esto responde a un protocolo que se enmarca dentro del plan hidrológico. Cada cuenca tiene un plan hidrológico y dependiendo de los datos actúa el protocolo de una forma u otra. Esto ocurre con las previsiones de que evidentemente algo tiene que llover el año que viene. Si esto no ocurriera y se va viendo a tiempo real, el protocolo actúa de otra forma. Pero por ahora, con las previsiones que tenemos dentro del plan hidrológico, nos quedamos como estamos. Yo lo que sí echo de menos, que en la agricultura sí estamos bastante concienciados, es que haya campañas por parte de las administraciones de sensibilización de ahorro de agua. Con lo cual, me temo que vamos a pasar de parecer que no tenemos problemas en nuestro uso doméstico, en el uso de boca, a tener restricciones en el uso doméstico, no este año, que este año está garantizado, por supuesto. Yo no quiero ser agorero ni escandalizar a nadie, que está garantizado y posiblemente el año que viene, pero sí sería bueno que fuéramos sensibilizando al personal que cada uno de nosotros tenemos que ahorrar agua en nuestro quehacer diario, no solamente en la agricultura, en donde, como dije al principio, hemos hecho un esfuerzo extraordinario con la modernización de riego. Aquí ya prácticamente en toda la provincia se riega localizado, se mide todo, cada vez tenemos más tecnificado el asunto de riego, de forma que tenemos sensores en el campo y sabemos cuándo tenemos que regar, cuándo no se riega a lo loco, se riega con datos reales y de esta forma se está ahorrando muchísima agua. Claro, yo te iba a hacer una pregunta incómoda que nos afecta a todos, ¿no? En el reparto del agua, ¿no? Estamos mirando la gota. Yo recuerdo aquellas campañas donde decían cada gota cuenta, y es verdad, cada gota de agua cuenta. El campo se seca, pero ¿cuánta agua se lleva un campo de golf? Mucha agua. ¿Y ahora qué hacemos? Claro. Te pongo un ejemplo, sobre el reparto, la utilización, porque aquí, además, ni tú ni yo vamos a arreglar el mundo, pero cuando le decimos a la gente, hay que sensibilizarnos todos, hay que pensar que el agua es ese tesoro azul, ese oro azul que tenemos, que sin agua no hay vida, pero después te encuentras con determinadas situaciones. ¿Cuántos campos de golf hay en la provincia? Sí, ¿Cuánta agua se lleva, por ejemplo? Mucho agua, ¿no? Para que 4 o 5 jueguen al golf. Mucho más que un cultivo. De todas formas, este tipo de debate hay que tenerlo de una forma muy serena. Los planes hidrológicos, la ley de agua establece una prelación, un orden de importancia a la hora de establecer los cortes de agua, ¿no? Por desgracia, la agricultura es la primera que sufre las consecuencias. Es paradójico, ¿eh? Sí. Paradójico porque hablar de agricultura, como he dicho al principio, es hablar de alimentación. Y luego viene lo que es la industria, el ocio, y luego viene el uso de boca, el uso doméstico, que evidentemente es el primero que tenemos que preservar por razones evidentes, ¿no? Pero sí es verdad que nosotros hemos tenido en algunos casos tensiones con este tipo de uso. Yo recuerdo una pelea muy fuerte en Sanlúcar en donde se le dio agua, que era de los regantes, cuando allí en Montargalla teníamos problemas con la dotación. Y parece que no nos damos cuenta que no es lo mismo, por muy loable que sea la actividad del golf y que genera empleo, genera turismo, además que hay un turismo específico de golf, de gente que se coge un avión para dejarse el dinero aquí en la zona. Que vaya por delante. Oye, a propósito, que nadie se me enfade, ¿vale? Sobre todo los tour operadores que traen aviones enteros de gente que se deja el dinero aquí. Pero que tenemos otro problema de base más importante, que es el reparto, el consumo adecuado del agua, ¿no? Por eso, posiblemente, con
con la cabeza fría, lo que tenemos que establecer son obras para este tipo de riego, que no hablamos de alimentación, con lo cual a lo mejor la depuración no tiene que ser tan extraordinaria y tan costosa. Ajá. Entonces, bueno, yo creo que alternativas hay para todos. Oye, pero tú eso lo habrás propuesto en algún sitio, porque Sí, a mí me convences. ¿Qué no, pasa? claro, ¿Que a ti no te hacen caso? claro ¿Qué, que Miguel? no es fácil, que hablamos de mucho dinero. Cualquier Es que, obra hidrológica es carísima y además es difícil programarla a corto plazo. Es difícil, pero bueno, como son obras muy costosas, son faraónicas normalmente, pero sí es verdad que cuanto antes empecemos, antes hay que acometer. Yo sé que ahora mismo en Andalucía, que se ha hablado mucho de agua, se habla que la legislatura esta va a ser la legislatura del agua, todos los partidos políticos lo llevan en su programa como un asunto prioritario. Yo creo que es el momento que acometamos este asunto, porque además, como decía al principio, hay fondos extraordinarios que yo creo que tienen que ir sin duda, en una forma importante, sin que seamos tacaños, para acometer este tipo de actuación. El día que se le ponga precio real al agua, entonces nos vamos a dar cuenta del problema. Posiblemente no podríamos pagarla. Seguro. Porque es lo más importante. Claro, es lo más importante. Y, hombre, lo que sí es muy importante también dentro de ese debate del precio es que el agua siga tratado como un bien público, un bien de todos, que no esté en manos privadas, porque entonces cuando nos vamos a enterar de lo que nos van a cobrar por el agua. Entonces es cuando en el tercer mundo habrá guerras precisamente por el control del agua, no por el de los diamantes, sino por el agua. Ahora mismo, mira, hay movimientos de fondos de inversión a nivel mundial y África la tienen copada entera. Y las fuentes de agua, las masas de agua la tienen copada entera, fundamentalmente China. China ya se ha situado, se ha asegurado el abastecimiento de su población, que además es creciente de una forma desmesurada. Y bueno, este asunto ya no es nuevo. Y también ya se habla de la cotización en bolsa, en los mercados de futuro del agua. Y esto es un asunto peligroso. Muy peligroso. Nosotros tenemos que hacer caso de lo que dice nuestra norma, nuestra ley de agua, que dice que el agua es un bien público y esto lo tenemos que defender a capa y espada. Miguel Pérez, muchísimas gracias por venir. Yo entiendo que dejamos mal cuerpo a la gente que nos está viendo para empezar, pero es que esta es la realidad. Es que no se puede edulcorar de otra manera, Miguel. No, tenemos que hablar de lo que hay. Yo sé que las organizaciones agrarias tenemos fama de llorona, pero es que tenemos la obligación de contar la verdad y que la sociedad, la administración sepa cuál es la situación, que la administración lo sabe. Y a partir de ahí que tengamos un debate vivo sobre estos asuntos que son cruciales para todos. Yo lo único que digo es que cuando en el campo se empieza a estornudar, en la ciudad ya estamos constipados. Sí, señor. Estamos conectados. Estamos conectados. Estos no son mundos aparte. Miguel Pérez, secretario provincial de COAG, muchísimas gracias y pon buena cara al mal tiempo. A propósito, porque mañana el obispo da la misa extraordinaria pidiendo lluvia. Oye, que volvamos a los colegios, los más pequeños, ¿no? A cantar aquello que llueva, la Virgen de la Cueva. O no sé, ponemos un tótem como hacían los antiguos indios, ¿no? Algo tendremos que hacer. Algo tendremos que hacer para que llueva. Gracias, Miguel. Muchas gracias a vosotros. Bueno, vamos a continuación con las jornadas de masculinidades que yo les contaba al principio. Ayer se inauguraban precisamente en los claustros de Santo Domingo y se pueden disfrutar de estas jornadas andaluzas sobre masculinidades igualitarias para generar un espacio de encuentro y diálogo sobre el papel de los hombres en la construcción de una sociedad igualitaria sin ningún tipo de machismo. Lo vemos. Participar de estas primeras jornadas andaluzas es digno de agradecer y de, sobre todo, felicitarnos, ¿no? Carmen me decía, este es un tema que no interesa a la mayoría. Y en general es verdad. Lo que pasa es que sí, aquí creo que estamos personas que nos hemos comprometido, ¿no?, con esos cambios sociales más justos, más cuidadores, más amables, en los que nos tiene que replantear nuestra manera de mirar la vida, por lo tanto transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y luego actuar en esa coherencia importantísima ya a la hora de decidir cómo nos posicionamos ante esa necesidad de cambio social más igualitario, en el que creo que hay una crisis importante, donde no hay muchos espacios para el diálogo, sino en la confrontación, ¿no? Cuando hay cambios o nos posicionamos en contra o no nos damos cuenta y el mundo gira alrededor de nosotras, o somos parte
Entonces, en esta mañana entiendo que los que estamos aquí, de alguna u otra manera, hemos decidido ser parte de esa transformación. Y yo quiero agradecer especialmente, y Carmen va a coincidir conmigo, estoy completamente segura, el trabajo del personal técnico, tanto de la Diputación de Cádiz, que están aquí las compañeras, que nos hemos reunido en diversas ocasiones para darle forma a estas primeras jornadas andaluzas, y al masivo, esto en ironía, equipo del programa Hombres por la Igualdad del Ayuntamiento de Jerez, compuesto por nuestro compañero Dani Leal, que ha sido muy paciente con su propuesta junto a las compañeras de Diputación. Y yo esta mañana les decía, estas jornadas se han cocinado a fuego lento, ¿verdad? Muy despacito, muy esperando el momento y muy de la mano con las dos administraciones que apostamos por crear estos espacios formativos en esta materia y que no ha sido fácil, ¿verdad, Carmen? Hemos tenido que darle forma a un convenio entre la Delegación de Diputación y de Igualdad y la Delegación de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Jerez. Es un tema burocrático, administrativo, en donde se incluía no solamente los ejes temáticos de la jornada, sino también el presupuesto, que ustedes saben hoy por hoy, pues desde las diferentes administraciones e intervenciones es mucho más complejo este procedimiento. Por lo tanto, me detengo y estoy siendo poco extensa en este tema, pero de verdad les digo que desde la parte política no podemos hacer demasiado sin el apoyo, sin la implicación, sin la voluntad del personal técnico de las diferentes administraciones. Por lo tanto, nuestra gratitud. Así como nuestra gratitud a todas ustedes que han decidido y todos ustedes que han decidido estar aquí. Yo quiero resaltar algo muy importante de lo que supone que en Jerez exista un programa de Hombres por la Igualdad. Es pionero, ha sido pionero, y eso hay que reconocerle el esfuerzo y la apuesta que han hecho, que hicieron dos personas, dos Antonios. Hoy nos queda uno, el otro, como sabéis, fue objeto de un ERE, algo impensable, pero bueno, que así ocurrió. Pero siguió Daniel. Entonces hubo una etapa, en esa etapa en que el programa de Hombres por la Igualdad desapareció y solo se mantuvo con la voluntad de una persona, contra todo, de Daniel, que hizo lo que pudo, y por eso no se ha perdido. Pero la voluntad política, tengo que decirlo, y no sé si es correcto lo que voy a decir, porque estamos ya en una fase muy complicada, pero es verdad que cuando se une, ya lo hemos estado hablando antes, voluntad política y equipo técnico, en este caso de ambas administraciones, es cuando se llega a conseguir estos objetivos. Se tienen que ir de la mano las dos cosas. Así que gracias, Daniel, por haber mantenido vivo este programa. Después lo rescatamos, ¿verdad? Te volvimos al sitio donde tenías que estar para seguir adelante. Y en ese espacio de tiempo, Diputación cogió de la mano, rescató el programa de Hombres por la Igualdad y desde el año 15 al 19 se celebraron 5 jornadas de nuevas masculinidades, en las que fundamentalmente esas jornadas eran dirigidas a jóvenes de la provincia de Cádiz. Pudimos coger un poco el testigo y con esto llego a donde quería llegar, para decir lo importante y la ilusión tan grande que tenemos tanto en el Ayuntamiento como en Diputación de haber podido llevar a cabo esta primera jornada andaluza. Hay ilusión, había ganas y ahí, bueno, estoy segura que van a servir y van a tener ese objetivo que pretendemos, que no es otro que hablar, que reflexionar, que intentar cambiar mentalidades y sobre todo dejar claro un mensaje que tenemos muy metido en nuestra ideología, que es que igualdad no va en contra de los hombres, luchar por la igualdad, que igualdad no es lo contrario, ni feminismo es lo contrario que machismo, sino que lo que queremos es deconstruir esa cultura patriarcal en la que nos han educado y que siguen educando a niños y niñas desde que nacen, desde el primer día, de construir esa educación, de construir esa cultura y construir una sociedad en la que los hombres también se beneficien, porque yo estoy segura
que en una sociedad igualitaria también los hombres se benefician, porque ellos también sufren cuando se les exige desde que son pequeñitos, desde la más tierna infancia, que tienen que demostrar continuamente que son superiores a las mujeres en todos los ámbitos de la vida, en todos los ámbitos de la sociedad. Eso también provoca un sufrimiento en los hombres que acaban, como ya sabemos, en ese aspecto tan negativo, tan brutal como es la violencia de género, para poder demostrar que siguen siendo superiores a las mujeres. Esa forma tan brutal de demostrarlo. Por lo tanto, el caminar, el construir una sociedad igualitaria, justa, progresista, y una sociedad que de verdad progresa con todos los hombres y las mujeres juntos en igualdad, es algo que beneficia a hombres y mujeres. Yo creo que eso, espero que ese mensaje quede claro y que aquí, al menos en esta jornada, y sobre todo me dirijo a los más jóvenes, comprendan que cuando las mujeres hablamos de lucha feminista, jamás hablamos de ir contra los hombres, sino que lo que queremos es sumar a los hombres a esta lucha igualitaria y construir esa sociedad. Era Carmen Collado, la diputada de Igualdad, y también habíamos visto a Ana Erika Ramos, la delegada municipal de Igualdad. Vamos a cambiar radicalmente de asunto, porque tengo aquí, esta que ven, es una copia de una carta de la plataforma de afectados por radioterapia del Hospital de Jerez. Una carta que está enviada a Eva Pajares Ruiz, que es la delegada territorial de Salud y Consumo de Cádiz. La carta está fechada el 27 de febrero de 2023 y esta plataforma, es una misiva un poco larga, pero para que lo entiendan, explica una serie de problemas a la delegada territorial porque, entre otras cosas, se habla de que hasta 3 pacientes tienen que compartir una ambulancia, ¿no? Y de las condiciones de traslado y transporte de personas con cáncer a esta planta de radioterapia. Joaquín Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Tú eres miembro de esta plataforma de radioterapia, de afectados por radioterapia. Tengo aquí la carta, fechada el 27 de febrero, donde básicamente le pedís una reunión a la delegada territorial de Salud y Consumo en la provincia, a Eva Pajares. ¿Cuál es la respuesta? Pues, entre todo, gracias por invitarnos y dar voz, no a nosotros la plataforma, sino a los pacientes, porque nosotros somos la voz de los pacientes. Y nosotros solicitamos la reunión porque entendemos que nos tienen que dar explicaciones, porque ya en el 2015 se luchó un poco por esto también, las ambulancias y tal. Y entonces hay enfermos que tienen que trasladarse por política también administrativa, porque no se puede tener, a lo mejor, yo eso entre comillas, yo no soy político, no se puede tener especialistas de todo tipo en Jerez, aunque Jerez es una de las zonas más grandes en público y todo. ¿De Andalucía? De Andalucía, y no sé, creo que debería de estar más dotada de especialistas, pero en fin, hay pacientes que tienen que desplazarse, que es el problema. Tienen que desplazarse a otro centro porque tienen que darle unos tratamientos, puede ser radioterapia, como puede ser consulta a un especialista, que no lo hay aquí, y entonces tienen que desplazarse. ¿Cómo lo hacen? Pues una ambulancia, la cual es comunitaria, digamos, para varios, normalmente van 3 con su acompañante. No suelen ser los 3 del mismo Jerez, sino que pueden ser de otro pueblo cualquiera, de la zona norte, y serían 6 personas. La ambulancia, pues, por ejemplo, tiene que ir a Córdoba, a Sevilla, pues ya sabemos el tiempo que puede tardar una de esos, son 2 horas y media. Más recoger a todos los pacientes. Más la recogida de todos los pacientes. Entonces, algunos pues, se tienen que levantar bastante temprano y llegaría el último también bastante tarde. Ellos llevan una cita, la cual no tiene por qué coincidir los 3 que suelen ir en esa ambulancia. Sí, que es casi como un autobús. Bueno, básicamente es como, la diferencia entre ir 6 personas en una ambulancia y un autobús casi. Es la misma. Vamos a hacer una cosa, Joaquín, porque como yo sé que tienes mucho que contarnos, me vas a permitir que tenemos pendiente un bloque de publicidad y ahora me dices exactamente
qué es lo que pide esta plataforma de afectados de radioterapia de Jerez y a ver si la cosa tiene solución. ¿Tú crees que tiene solución o no? Hombre, ¿Es voluntad política o hay otro problema más de fondo? Es voluntad y acción, sobre todo. Voluntad y acción, porque estamos viendo que hay una dejación en el tema este. Hay una dejación de la administración. Ahora me lo cuentas, ¿vale? ¿Y tú cómo arreglarías el problema? O sea, vamos a explicar el problema a los jerezanos en Jerez al Día y al mismo tiempo tú dices, yo haría esto. Y a ver si viene bien y tiene efecto, ¿vale? Venga, vamos a publicidad y enseguida estamos con este asunto que es muy, muy importante.